de la ciencia, sean bienvenidos a Científicos pero no locos, un canal en donde descubriremos los secretos más misteriosos de la ciencia. Hoy tocaremos un tema bastante importante, desde el por qué un radio escoge a qué árbol caerle, cuál es un aparato como este, y todo lo vamos a demostrar el por qué la electricidad está en todo momento. Estamos hablando del potencial eléctrico, pero ¿qué es exactamente o por qué es tan importante? El día de hoy lo descubriremos de una manera sencilla, divertida y sin volvernos locos, por supuesto. Potencial eléctrico. Si deseamos obtener una corriente eléctrica, necesitamos mover los electrones en un mismo sentido y a la misma velocidad a través de un conductor. Para mover los electrones de forma deseada, se necesita un impulso exterior que obligue a los electrones a abandonar a los átomos a los cuales se encuentran ligados. A este impulso se lo denomina diferencia de potencial o voltaje. El voltaje es responsable de mantener este movimiento de electrones a lo largo del conductor. Pero, ¿cómo se obtiene este impulso? ¿O a qué llamamos diferencia de potencial? Supongamos que tenemos dos cuerpos, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Si unimos ambos cuerpos a través de un conductor, los átomos de ambos se encargarán de llegar a un estado de neutralidad, por lo que los electrones que sobran al cuerpo negativo pasarán al cuerpo positivo. Gracias a esto se obtendrá el impulso necesario que dará lugar a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica terminará cuando todos los electrones de la parte negativa pasen a la positiva, haciendo que ambos cuerpos estén neutros. Para poder mantener este impulso, al cual denominamos voltaje, es necesario un dispositivo eléctrico, que tiene que ser capaz de robar los electrones del cuerpo positivo y devolverlos al cuerpo negativo, para así entonces repetir el proceso y mantener un flujo de electrones continuo. Este dispositivo es el generador, y de esta forma mantener un voltaje continuo. El potencial eléctrico o voltaje se mide en voltios y tiene las siguientes fórmulas. El voltaje va a ser igual al trabajo eléctrico sobre la carga. Y de esa fórmula podemos deducir que el voltaje es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Hola hijitas, ¿cómo están? Bienvenidos a los Sexy Experimentos con Moisés, la sección del canal donde hablaremos de unos inventos que te volarán la cabeza. El día de hoy hemos hablado sobre el potencial eléctrico y nuestro experimento de hoy tiene mucho que ver sobre la electricidad. Solo necesitamos tres materiales: un globo, papeles recortados y nuestro cabello. ¿Qué debemos hacer? Muy simple: empezar a frotar en el cabello el globo. Como podemos ver, los papeles intentan pegarse o se pegan al globo. Lo que ocurre en este experimento es que al friccionar el globo con nuestros cabellos, estamos pegando electrones al globo, permitiendo que éste tenga una carga negativa. En cambio, los papeles tienen una falta de electrones por los que son positivos. Y nosotros, al poner el globo cerca, lo que hacemos es una atracción de cargas. Como primer ejercicio tenemos dos cargas puntuales de carga 1 de 3 nanocoulombs y carga 2 de menos 5 nanocoulombs. Están separadas por 1 metro en el vacío. ¿Cuál es el potencial eléctrico total en un punto P que está a 0.5 metros de la carga Q1 y a 1 metro de la carga Q2? Bueno, empezamos poniendo todos los datos de este lado, y para el problema usaremos solamente esta fórmula, que es constante de Coulomb por carga sobre distancia. Bueno, solamente hay que agregar dos cosas y luego la restamos. Aquí ponemos la fórmula y la reemplazamos, quedaría 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 sobre 0,5. Y hallamos un voltaje de 54.000. Y con el voltaje 2 hacemos lo mismo, 9 por 10 a la 9 por menos 5 por 10 a la menos 6 sobre 1. Hallamos un voltaje de menos 45.000. Luego hacemos la resta de estos dos
y nos quedaría un total de voltaje de 9000. Y eso es todo. Simple. Bueno, como el ejercicio de medio tenemos 3 cargas puntuales que están ubicadas en cada vértice de un triángulo equilátero. Las cargas son Q1 de 2 nanocoulombs, Q2 de 3 nanocoulombs y Q3 de menos 4 nanocoulombs. Y tenemos que cada lado del triángulo es de 0.5 metros. La pregunta, ¿cuál es el potencial eléctrico total en el centro del triángulo? O sea, R. Bueno, para hallar primero la distancia de cada punto, tenemos que utilizar esta fórmula del triángulo, que significa que R es igual a lado sobre raíz cuadrada de 3. Reemplazamos y nos sale un resultado de 0.2887 metros. Y ahora utilizamos la fórmula mencionada anteriormente de la ley de Coulomb y reemplazamos en P1. Todos tienen que ser la misma distancia, ya que es un triángulo equilátero. Y vamos reemplazando con Q1, con Q2 y con Q3. Y vemos que nos salen los siguientes resultados: 62.37, 93.555 y menos 124.74 voltios. Y ahora, para hallar el voltaje total, tenemos que hacer una suma de los 3 voltajes, y al sumarlos nos sale una respuesta de 31.185 voltios. Dos cargas puntuales están fijas en Q1, en el punto origen, 8 por 10 a la menos 6, Q2, 6, 0 a la menos 5 por 10 a la menos 6, y Q3, que está en el punto 2, 4, 2 por 10 a la menos 6. Ahora el problema nos establece que Q3 se va a desplazar hasta el punto 3, 0, manteniendo la carga. Para iniciar el problema, lo que debemos hacer es inicialmente sacar el voltaje con la posición inicial en Q3. Para eso el primer paso es sacar la distancia que existe entre Q1 y Q3, que nos da el resultado de 4.47. Con esos datos reemplazamos en nuestra fórmula del voltaje. K es 9 por 10 a la menos 9, Q utilizamos la carga de Q1, 8 por 10 a la menos 6, y en distancia ponemos 4.47, por lo que el voltaje 1.3 es 1.61 por 10 a la 4. De la misma manera realizamos en la distancia del punto 2 al 3. Nos da una distancia de 5.66 y reemplazando los datos tenemos que el voltaje 2.3 es menos 7.96 por 10 a la 3. El siguiente paso es hallar el voltaje total en la primera posición, que nos da una suma de ambos voltajes. Nos da un resultado de 8.13 por 10 a la 3. Posterior a eso, el siguiente paso es calcular el voltaje en la posición final. Para eso calculamos la distancia de Q1 a Q3 final, que nos da una distancia de 3 unidades y un voltaje de 2.4 por 10 a la 4. Y de la misma manera calculamos la distancia de Q3 final a Q2, que igual nos da una distancia de 3 y un voltaje de menos 1.5 por 10 a la 4. Calculando el voltaje total, que es una resta de ambos, tenemos un 9 por 10 a la 3. Posterior a eso vamos a despejar nuestra fórmula. Tenemos que el voltaje final menos el voltaje inicial es igual al trabajo sobre la carga, teniendo la fórmula que el trabajo es igual a la carga por la diferencia de ambos voltajes. Como resultado final del trabajo tenemos 1.74 por 10 a la menos 3. Y eso es todo, chicos, espero que les haya gustado el video. Y bueno, no olviden suscribirse al canal y dejar su like al video, porque volver a estudiar no pienso ni loco. Esto es Científicos, pero no locos.